Muchas gracias. Hago en castellano, creo que mejor. Y si os parece, empiezo directamente compartiendo pantalla y así ya vais viendo un poco el fondo mientras me presento. Pues bueno, me presento, soy Edu, yo soy terapeuta afirmativo, luego explicaré un poquito qué significa esto, que es afirmativo para trabajar con la comunidad LGTBIQA+. Em, Soy terapeuta familiar y relacional en general. Y estoy muy feliz además de poder estar haciendo esto porque además justamente estamos en el mes del orgullo y me parece como muy interesante e idóneo que esta conversación se esté dando justamente por lo vital que es, por el interés que supone, ¿no? El trabajar con la prevención al suicidio, que iremos hablando un poco de distintas cosas. Yo trabajo principalmente en clínica y en formación y justamente en temas de comunidad. Estamos con un proyecto medio a la par con este trabajo que os incumbe, que os interesa, en cuanto a hacer llegar, ¿no? Recursos disponibles, en nuestro caso, directa y principalmente a comunidad queer, comunidad LGTBIQA+, em, y poder ofrecer servicios de bajos recursos y demás. Quizá vaya hablando en alguna referencia en distintos momentos de la presentación, pero si no, cualquier cosa también aquí podéis ver mi contacto para distintas preguntas que podáis tener, si no da tiempo luego. La presentación estará estructurada en dos partes principales. Empezaremos hablando de distintas identidades. Puede ser que el entrar en todas las identidades para algunas personas sea como información muy densa y me sale en inglés, overwhelming, muy sobrecargante. Y entonces también compartir una propuesta con una idea de agrupar las identidades de una manera más accesible para también, sobre todo, promover el poder activar la conversación. Entonces sí que haremos una primera parte más centrándonos en la parte identitaria y qué significa o qué puede significar distintas de las identidades, para luego poder pasar a la parte más, digamos, proactiva, refiriendo a lo que sería el trabajo a nivel salud mental, y como vemos aquí, ¿no? Principalmente empezando hablando de la perspectiva interseccional, para poder entrar luego en distintos factores de riesgo, y qué significa entonces salud mental queer, y qué significa un poco más la terapia afirmativa, porque al final la terapia afirmativa es una propuesta, pero que se traduce luego en una práctica que podemos hacer lo que sería la ciudadanía en general, de qué manera podemos, eso, ¿no? Promover un espacio seguro y celebrativo para las personas que al final, cierto es que estamos a 2026 y muchas veces se activa esa conversación de no es como antes, pero queda mucho camino por recorrer en todo lo que incumbe, todo lo que refiere a seguridad, ya no solo hablando en el círculo más inmediato que puede referir en nuestro contexto, que tenemos a nivel nacional. En general, si nos comparamos con otras partes del mundo, tenemos un contexto bastante privilegiado en términos de identidad queer, pero igualmente si hablamos ya a nivel mundial y todo lo que son las experiencias migratorias, toda esa realidad se despunta. Entonces, empezando un poco por lo que son las identidades, la agrupación simplificada que me gusta enfatizar, que hay también un artículo disponible, que publicamos con el grupo este, que tenemos el equipo de terapia afirmativa sistémica y queer, que es el logo este que se ve aquí abajo a la izquierda. Em, Agrupamos las identidades en base a lo que son lo que refiere a la atracción, que tendría que ver las experiencias con qué tipo de personas puedo sentir atracción, en lo que refiere al género, que tiene que ver en la manera en la que me relaciono con mi propio cuerpo y el género que actúo y performo y que me afirma.
Y luego lo que son las identidades centradas en la sexualidad, el deseo y o las relaciones, que tiene que ver también con distintas disidencias, distintas experiencias diversas en cómo me relaciono, cómo distintas personas se pueden relacionar con el propio deseo en sí mismo, más allá de con qué tipo de personas pueden sentir atracción o con qué cantidad de vínculos puedo sentir atracción y cómo. Entonces, a ver, ahí. Antes de entrar en ello, me gusta compartir un par de ideas en lo que tiene que ver con el uso de las propias etiquetas, ¿no? Entonces comparto estas dos referencias que me parecen muy ilustrativas de dos puntos de origen distintos. En ambos casos son podcasts. Que en la primera dice, pienso en el uso de las etiquetas como algo que elijo para mí mismo, que me sirven para poder ofrecer un atajo a personas. Espera, que se me corta y no veo dónde está el. Bueno. Eh, bueno, que me sirve para poder ofrecer un atajo para que para que personas, para que lleguen a las conclusiones sobre. Espera, perdón, es que no veo mi ratón y tengo que cortar esto. ¿Quieres que te lo leo? Ahora, es que me estaba cortando las distintas imágenes de las mías y la de todo el mundo. Ahí está. Quería leer la textual. Repito, perdón. Pienso en el uso de las etiquetas como algo que eliges para ti mismo, que me sirven para poder ofrecer un atajo a las demás personas para que lleguen a las conclusiones sobre mí que acepto y tolero. Podemos incorporar entonces matices y contexto dependiendo de lo que queramos enfatizar. Esto sobre todo habla en ese sentido, ¿no? De qué manera cuando comparto una etiqueta o una identidad, como puede ser gay, como puede ser bisexual, como puede ser trans, asume que en la otra persona se genera un imaginario de lo que eso significa. Pero esto enfatiza sobre todo que lo importante es el qué significa para cada persona puede estar lleno de matices o lleno de diferencias. Y en esta segunda cita, ¿no? Una etiqueta es aquello que estoy dispuesta a que sumas de mí. Y si quieres, ¿no? Y esto enfatiza mucho, ¿no? Si quieres saber qué significa para mí, eso ya es una conversación que de vuelta, ¿no? En términos del concepto de salir del armario, estas dos referencias invitan a una reflexión que mucha gente quiere reforzar, que más que una acción de salir del armario, es una invitación a mi intimidad, ¿no? Entonces, si yo comparto algo sobre mi identidad, te estoy invitando a entrar a mi espacio íntimo. Y algunas cosas, algunos elementos muy importantes que a destacar también antes de entrar en lo que son las identidades es esto que vemos en pantalla, ¿no? Ser persona LGTBIQA+, es una experiencia que implica mucho más que la sexualidad, el sexo o el género, ¿no? En este sentido, es la experiencia da igual la propia acción que estoy llevando a cabo o con quién me esté relacionando, implica cómo me muevo por la calle, a qué espacios tengo la sensación que tengo acceso y cómo, de qué manera se desarrollan las relaciones en mi familia. Genera un efecto, genera una realidad de la que es inevitable participar, ¿no? O justamente cuando hay intentos de escapar de esa realidad, es lo que aparece también luego todo algo que elaboraremos más adelante, de las experiencias mucho más difíciles y problemáticas, pudiendo llegar a ser patología o incluso muchas experiencias de ideaciones suicidas. Entonces, de vuelta, ¿no? No es solo hablar de con quién se acuesta la persona, es hablar de espiritualidad, ¿no? La identidad LGTBIQA+, ocupa o puede ocupar todas estas dimensiones, la afectiva, la psicológica, la emocional, la espiritual, la romántica, la sexual y muchísimo más. Porque, de vuelta, ¿no? En el énfasis espiritual, es una realidad que no vamos a obviar, ¿no? El de qué manera distintas aproximaciones espirituales, religiosas, tienen opiniones fuertes respecto para ser sutiles, respecto a cómo es. Uy, perdón, ¿se ha movido esto? Ahí. Sí, respecto a cómo es el permiso, ¿no? O la realidad de poder existir en el mundo. Entonces.
Hablando un poco, aquí la bandera que vemos se llama la bandera inclusiva, es una bandera, la bandera original son estos 6 colores del arco iris más otros dos, que fue del 78, que justo para poderla hacer accesible eran 2 colores muy caros de poder tener en tela y se quitaron al año siguiente para poder hacer la bandera más accesible. Entonces aquí vemos esto, cada uno de los colores tiene significado. Por ejemplo, el amarillo significa la luz solar, ¿no? El sol, que referencia la importancia de la lucha que hay detrás de existir de día, ¿no? De existir a la vista, de poder tener luz, no solo existir en la oscuridad. El rojo tiene que ver con el amor, el lila, por ejemplo, tiene que ver con la espiritualidad, el verde, la naturaleza, son esos puntos donde enfatiza distintas de las distintas dimensiones, distintos elementos que se destaca desde la lucha y el activismo queer. Utilizo queer, perdón, y LGTBIQA+, queer como una palabra sinónima, que queer en sí mismo es una identidad, pero que traducido al castellano, queer sería disidente. Entonces, queer es una identidad que es básicamente para la mayoría de las personas se utiliza como una identidad paraguas que engloba todas las demás. Entonces, vemos aquí, ahora hablaremos un poco de algunos de los detalles de esta bandera, que es como el triángulo que entra, que enfatiza distintos elementos que incluso dentro del activismo y la lucha, dentro del colectivo queer, son muy importantes. Por ejemplo, el color negro que entra, hace referencia a la importancia del movimiento y el activismo impulsado, potenciado y muy centrado en salud y sobre todo con todo lo que tiene que ver con el VIH, el VIH. El marrón hace referencia también a la dimensión interseccional de qué manera también incluso dentro del propio colectivo queer el racismo y el privilegio centrado en personas de color de piel clarito y blancas tienen un privilegio mucho mayor y tienen una representación mucho mayor en las conversaciones queer. Y los demás colores elaboraremos un poco más adelante, que tienen que ver con la bandera trans y la bandera interseccional como dos colectivos que también necesitan un énfasis, un escenario principal, dado que, sobre todo, por ejemplo, las personas trans, las mujeres trans fueron las primeras personas en activar, ¿no? La primera revuelta del orgullo fue dos mujeres trans principalmente, resistiendo el queremos existir sin que la policía nos secuestre. Entonces, entramos en un poco más lo que son las identidades basadas en la atracción. En cada una de estas identidades están lo que son las identidades normativas y son las que pongo en el primer lugar, ¿no? En este caso, por ejemplo, en identidad basada en la atracción estaría la heterosexualidad, que significa una persona que siente atracción por personas del género aparentemente opuesto. Dicho muy mal y pronto, por ejemplo, un hombre cis que siente atracción por una mujer cis, o un hombre que siente atracción por una mujer, es un hombre heterosexual, y una mujer que siente atracción por un hombre es una mujer heterosexual. Luego tenemos las identidades que agrupamos bajo la homosexualidad, y aquí tenemos las banderas. La de arriba sería la lesbiana y la de abajo sería la gay, que que enfatizan más allá del colectivo, aunque para muchas personas el arco iris se utiliza como sinónimo de la bandera gay, de la bandera homosexual masculina. La específica, perdón, de hombres que sienten atracción por hombres sería con el color verde. Los colores enfatizan distintas experiencias, ¿no? Por ejemplo, en el de la bandera lesbiana, el color que se enfatiza tiene que ver con el vínculo con el género y la feminidad, a la vez que con el deseo y el vínculo, ¿no? Que tiene que ver desde el rojo que vemos arriba y la representación con estos tonos más rosas del lado de abajo, debajo de la línea blanca. Luego tenemos las identidades basadas en lo que son la plurisexualidad, es decir, personas que sienten atracción por más de un género.
Tenemos principalmente dos identidades que serían la bisexual, las personas bisexuales o las personas pansexuales. La bandera bisexual es la de arriba, la bandera pansexual es la de abajo, donde muchas personas utilizan estas dos identidades como sinónimos, aunque para algunas personas hay un énfasis distinto. Para el énfasis, una descripción, una definición que se usa bastante para bisexualidad, hay una activista que se llama Robin Oakes que dice ella, yo me identifico como bisexual porque reconozco en mí el potencial de poder sentir atracción por personas de géneros parecidos y distintos al mío, no siempre al mismo tiempo, no siempre de la misma manera y no siempre en simultáneo. Entonces, bajo esta definición caben las identidades bisexual y pansexual, y la diferencia que muchas veces sirve, la diferencia en la que yo enfatizo, muchas veces tiene que ver con de qué manera el género entra como factor importante o sí, significativo en relación al vínculo. Algunas personas creen que bisexual significa sentir atracción por hombres y mujeres, pero eso no es así. Para algunas personas sí que significa eso, pero significa de vuelta, ¿no? Para distintas personas significa distinta representación. La identidad pansexual lo que enfatiza surge como una identidad propuesta en alrededor del 2010-2012, mientras que bisexual es una identidad que existe desde hace décadas ya. Pero en 2012 surgió una necesidad de un énfasis de lo que ya se llamaba como ceguera de género, ¿no? Como personas que sienten atracción indistintamente del género y enfatizan que el género no forma parte de la misma manera que forma parte exactamente igual como puede ser la persona, me gustan las personas rubias, morenas o demás, o no me importa el color del pelo. Sería esa la idea para para muchas personas pansexuales. Aunque también surgió como una propuesta activista contra la idea de la bisexualidad, como me gustan dos cosas solo, pero eso ya es más complejo y no cuajó, por suerte. Luego tenemos las identidades que son omnisexual y polisexual, que hacen referencia son muy parecidas a las anteriores, pero omnisexual sería, si yo soy omnisexual, siento atracción por todos los géneros, y haciendo como un énfasis, también respuesta de que para algunas personas bisexual puede significar no todos los géneros. Y entonces omnisexual termina de responder el sí, sí, me gustan todos, mi potencial de atracción es para todos los géneros. Y polisexual sería, que sería la bandera de abajo, enfatiza el poder sentir atracción por múltiples géneros, pero no necesariamente todos. Es decir, puedo sentir atracción para algunas personas, por ejemplo, abrazan la identidad para sí mismas sobre siendo polisexuales, haciendo referencia, por ejemplo, que siento atracción por personas de cualquier género excepto hombres cis, ¿no? O excepto mujeres cis. Me gustan, en ese sentido, por ejemplo, si me gustan todos los géneros excepto hombres cis, me puedo sentir atracción por mujeres cis, mujeres trans, hombres trans, personas no binarias y personas a género o distintas experiencias. Luego, abrosexual sería la bandera de arriba y queer sería la bandera de abajo. Abrosexual hace como si fuera de apertura, ¿no? De abro. Hace una referencia muy parecido a gris sexual, como reconocer que la propia experiencia de qué manera siento deseo, siento atracción, puede ir fluctuando a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces puede ser que tenga una época que siento atracción más por personas de alguna representación de género y luego cambia y siento atracción por personas de otros géneros. Aquí algunas personas
aceptan o abrazan igualmente la identidad bisexual y entonces explican estas experiencias como ciclos bi, ¿no? Como ahora tengo una temporada de sentir mucha atracción o mucho magnetismo con la feminidad, por ejemplo, ¿no? Y luego esto puede extinguirse o puede bajar la espuma y pasar a tener una experiencia de mucha atracción, mucho magnetismo hacia personas, hacia, por ejemplo, más la masculinidad o distintas representaciones. Y queer, como decía antes, ¿no? Es una identidad que significa disidencia. La palabra queer surgió en los años 90, en los años 80 en Estados Unidos y en zonas angloparlantes. Era en realidad un insulto. De la misma manera bueno, por ejemplo, hay distintas palabras que se adueñan dentro de la comunidad, como podría ser mujeres lesbianas que utilizan la referencia de ser boyera. Sabemos aquí en España que eso era un insulto y para muchas personas incluso todavía lo siguen utilizando como si fuera o como si lo fuera. Y tiene que ver con esta experiencia muy de la lucha, ¿no? De la necesidad de la comunidad queer de reapropiarse de las palabras que la sociedad tiene abundancia de palabras dirigidas a hacer daño a la propia comunidad. Entonces, queer es un gran ejemplo de esta experiencia. Como una palabra principalmente utilizada como insulto, la comunidad la resignifica para darle justamente el valor más expansivo en este caso, y que para muchas personas también representa una experiencia más afirmativa. Pasamos entonces de vuelta, como recordamos, diferenciamos en esta agrupación las distintas identidades y pasamos a hablar de las identidades basadas en el género. Como decía antes, tenemos lo que son las identidades normativas, que serían lo que la gente por lo general asume de otra persona y en realidad también a nivel porcentual es también el porcentaje es más elevado de personas cis, ¿no? En este caso, cisgénero significa una persona que siente alineación con el género que se le ha asignado al nacer. Es decir, por ejemplo, una mujer que se siente cómoda y se identifica como mujer y desde el nacimiento se la asignó como niña, como género femenino, como sexo femenino, sería una persona Pues cisgénero. ya, ¿Cómo? Vale. ¿Alguien ha hablado? Ok. Entonces, para hablar de un poco de esto, me gusta compartir esta imagen, que es un recurso que se desarrolló en un equipo en Florida, en Estados Unidos, que en esta imagen se puede ver la diferenciación de qué cosas son los distintos elementos en los que se está hablando, ¿no? Hablamos de la parte, cuando hay en la conversación, comillas, comillas, de la biología, lo que estamos hablando es de la expresión genital y cromosómica, ¿no? Que ahora hablaremos de lo que son las personas intersexuales, pero que tenemos la expresión o la parte cromosómica, tenemos distintas posibilidades que serían desde el XX y el XY, los más, digamos, conocidos, a distintas experiencias como pueden ser XXY, XY, XYZ, distintas posibilidades, así como incluso puede pasar que personas con cromosomas XY, supuestamente hombres, la parte Y tiene a nivel genital menos activación. Incluso pueden haber personas XY con genitalidad más tipo femenina, ¿no? Más hacia el lado hacia una genitalidad más vaginal.
Entonces, como vemos aquí, la identidad de género es algo que tiene que ver con la parte cognitiva, ¿no? El género al final es un constructo social y con lo cual identificamos el género en una representación más mental, en una representación más... el género que yo tengo es algo sobre lo que yo reflexiono y comparto. Entonces, la expresión de género es la manera en la que performo esa identidad, ¿no? Que luego habría el punto todavía adicional que sería el género percibido. Podría ocurrir que, por ejemplo, yo tengo las uñas pintadas y alguna persona pueda, por estructura más normativa, pueda tener una percepción de que yo no debo sentirme hombre, por ejemplo, dado que, pues como veis también, ¿no? Utilizo pronombres masculinos y en mi caso soy hombre cis. Y luego tenemos lo que son la identidad sexual o sobre sexualidad y distintos tipos de atracción. Pasamos a hablar un poco más en detalle de las identidades basadas en género o sexo. La identidad intersexual, como decía, ¿no? Son todas estas personas que no tienen una representación, comillas, comillas, purista entre los cromosomas XX o XY y también, por ejemplo, pueden tener una expresión genital diversa, con más o menos expresión, por ejemplo, con testículos externos o con expresión genital más tipo vaginal o cualquier combinación. Algunas personas nacen con la doble representación de genitalidad, así como luego también los distintos niveles hormonales, ¿no? Que puede promover distintas, por ejemplo, una persona XY definida, asignada a hombre al nacer, que tiene unos niveles hormonales que pueden promover un desarrollo de pechos más aparentemente mamario. Y eso serían todo lo que serían las identidades bajo el paraguas intersexual o todas las experiencias intersexuales. Que una nota, cuando en los años 70 se empezó a mirar de incluir, o más bien dicho, mirar de excluir a las personas trans de espacios del deporte, el primer intento que se hizo fue en hacer análisis cromosómico. Uno de los primeros intentos que se hizo. Y ese intento terminó muy rápido porque fue suficiente, no me acuerdo el porcentaje, tampoco, pero fue suficiente el porcentaje de personas que al hacer ese análisis descubrieron que eran intersexuales. Entonces, el porcentaje de personas intersexuales a nivel mundial oscila por todas las regiones entre un 1 y un 2% de la población. Con lo cual no es un porcentaje bajo, no es insignificante, significa entre 1 y 2 de cada 100 personas son personas intersexuales y no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo tiene esa información porque para muchas personas intersexuales se les asignó un género binario al nacer y la expresión de vida y la continuidad a nivel de expresión genital y hormonal podría encajar dentro de lo que serían esas experiencias. Luego, esta sería la bandera transgénero, que para la identidad transgénero o trans, serían personas que no se alinean con el género que se le asignó al nacer. Es decir, por ejemplo, una persona que se le ha asignado hombre al nacer, pero en realidad es una mujer, sería una mujer trans. Sería una mujer y específicamente trans. La identidad no binaria, estas identidades las pongo debajo del paraguas trans porque son identidades, todo lo que son estas, no binaria, género fluido, género de mi género, que ahora explicaré, las pongo bajo el paraguas trans porque al final, de vuelta, ¿no? Son experiencias que difieren del género asignado al nacer, porque sigue ocurriendo en todo el mundo que al nacer se asigna un género, siendo masculino o femenino, y eso sigue siendo así. Entonces aquí tenemos la identidad no binaria, que surge como identidad como tal, con esta referencia, surge muy en paralelo al nacimiento de la identidad pansexual,
Porque coincide con una conversación y un recuperar archivos de experiencias de género no binarias pre-europeas coloniales. Entonces empezamos a descubrir cómo la, comillas, comillas, norma, que solo hay dos tipos, hombre-mujer, es muy reciente en realidad, porque antes de eso encontramos en casi absolutamente todas las culturas representaciones entre tres y hasta siete géneros, incluso más, creo, distintamente diferenciados. Por ejemplo, tenemos en el norte de Canadá las comunidades inuit, o a veces referenciadas como esquimales, mal referenciadas, pero a veces. em, Tienen lo que son las experiencias o las identidades de doble espíritu, que enfatiza personas que experimentan y viven una experiencia abrazando desde la masculinidad, tanto la masculinidad como la feminidad. Tenemos tanto, por ejemplo, en México las mujeres, en la India las hijras, en zonas árabes están las bujras. Y distintas representaciones por distintas partes del mundo, donde también, ¿no? Hay distintas experiencias donde incluso a veces hay, con la graduación, a veces vinculada a, desde más o menos, ¿no? Hombre, mujer, pudiendo haber, por ejemplo, hombre, entre comillas, en un extremo, hombre que se aleja, persona con género no binario central, más cercano a mujer, o persona más cercana a representación tipo mujer, y mujer en su más polarizado extremo. En esa misma línea, entonces, tenemos lo que es el género fluido, que son personas que sienten una vinculación respecto a su propio género que puede ir fluyendo desde más, a veces siendo hoy me siento hombre, hoy me siento mujer, o así pudiendo continuar. Me acabo de dar cuenta Edu, la hora, así que voy a avanzar, voy a intentar avanzar más rápido. Ed- Sí, sí, sí. Vale. Alguien decía Edu, pero ¿sigo? Ok. A género serían personas que se sienten fuera de la dualidad o fuera de la representación de género. De mi género serían personas que sienten acercamiento a un género. Entonces aquí tenemos representación de la que son las banderas de mi boy, de mi chico, o de mi girl, de mi chica, con personas que se acercan a la identidad más tipo hombre o más tipo mujer, pero no la abrazan del todo. Y de vuelta lo mismo con la identidad queer, como decía, que enfatiza la disidencia. Para algunas personas también lo utilizan como identidad referida al género. Seguimos con sexualidad. Intento ir más rápido por aquí para poder pasar a la siguiente parte también. Lo mismo, ¿no? Empezando por la representación más normativa, tendríamos la alosexualidad, que son las personas que sienten una activación y un vínculo a su sexualidad o a su deseo a nivel normativo, ¿no? Dicho muy pronto, sin ningún énfasis en la conversación. Y luego tendríamos las identidades bajo el paraguas de lo que serían aro-ace, a romanticismo y a sexualidad, que tenemos distintas opciones, distintas experiencias que pueden ir fluctuando, donde la sexualidad habla de personas que no sienten deseos, no sienten activación o deseo centrado en el vínculo erótico. Eso no significa que nunca sienten deseo sexual, pero sí es una experiencia, digamos, alejada de la activación. Entonces puede ser que para algunas personas asexuales sientan deseo, sientan activación en situaciones muy puntuales, o incluso en situaciones que a veces no logran descifrar. Y lo mismo en lo que tiene que ver con el vínculo o la idea en vinculación aromántica. Esto luego nos conecta con de qué manera para algunas personas luego la exploración sobre de qué manera desarrollar vínculos diversos permite una oportunidad de sentir experiencias más afirmativas y más positivas respecto a su sexualidad.
o sus identidades. Y luego tenemos demisexualidad, que serían personas, o demirromanticismo en el caso de la bandera de arriba, que serían personas que sienten deseo solo cuando hay una conexión emocional profunda. Entonces, es un énfasis en la necesidad para tener un vínculo más elaborado y de mayor seguridad, de mayor conexión, para poder ni tan solo sentir excitación. Ya no solo el deseo de llevar a la acción, ¿no? Sino ni tan solo llegar a sentir excitación como tal. Y la fraisexualidad sería una identidad opuesta a la de demisexualidad, que sería las personas fraisexuales son personas que experimentan deseo y activación y excitación solo o principalmente cuando no hay conexión emocional o no hay mayor vínculo profundo, ¿no? Y aquí entonces aparece una dificultad muy grande para algunas personas para sostener pareja, que de vuelta, ¿no? En el momento en el que se permiten explorar diversidad de qué manera desarrollar vínculos, aparece la oportunidad de, aunque no estés sintiendo deseo sexual, no significa que te deje de querer, dicho de alguna forma simplificada. Y pasamos a lo que son las identidades o las experiencias basadas en las relaciones y los vínculos, que de vuelta tenemos a nivel normativo lo que sería la monogamia o el monoamor, y las experiencias disidentes que están bajo el paraguas de las no monogamias. Entonces, principalmente hablo del poliamor porque es el que tiene que ver con una experiencia más identitaria, mientras que las demás en realidad refieren, por ejemplo, apertura, ambiamor también sería identitario, perdón. Pero la apertura, las relaciones abiertas o estructuras de funcionamiento tipo practicar, por si alguna persona os suena la palabra, anarquía relacional, hace una referencia más a la forma en la que desarrollo los vínculos. Entonces, poliamor enfatiza a cuando hablamos de identidad respecto al poliamor, se enfatiza el potencial de sentir de qué manera desarrollar vínculos de una forma más expansiva, con mayor creatividad potencialmente, ¿no? Y entonces, de alguna forma es el de qué manera desmitificamos el manual de la monogamia o el monoamor para explorar los vínculos en todas sus diferencias y en todos sus potenciales. Mm, mm, mm. Y aquí tenemos otra representación de banderas respecto al poliamor, que aquí las comparto solo para enfatizar, ¿no? El cambio que hay en la representación, porque originalmente la comunidad respecto al poliamor tiene un nacimiento muy puesto en espacios más centrados en el sexo, y surge la necesidad de la bandera que hemos visto anteriormente, la de antes, como una necesidad de enfatizar que el poliamor va mucho más allá del sexo. Y estos son banderas que son las que se utilizaban hasta creo que era 2019-2020. Y luego apareció la bandera anterior, que se aleja de lo que es la representación puramente centrada en los espacios de BDSM o centrados en la dinámica sexual como tal. Ok, y aquí pasamos, por fin, a la parte de salud mental y demás. Y esto que vemos en pantalla. Entonces, un punto importante de previo, digamos, antes de hablar de esto, es este énfasis en lo que tiene que ver con de qué manera desarrollamos la conversación, ¿no? El problema que tenemos en las personas del colectivo queer no es que seamos nosotras mismas el problema, ¿no? Si el problema es el trato que se recibe externo. Hablamos del problema no está en la persona, está en el contexto. Y por eso se vuelve muy importante poder entonces hablar de lo que son las experiencias y la dimensión sobre lo que es la perspectiva interseccional. Que inevitablemente o directamente tenemos que hablar de lo que es la escala de privilegios, que refiere, la perspectiva interseccional refiere a de qué manera nuestras distintas experiencias, nuestras distintas dimensiones entran en juego en la manera en la que tenemos acceso al mundo. Entonces, no significa que una persona
llamémosle, ¿no? Le vamos a agarrar la persona en el eslabón más alto de escala de privilegios, una persona de descendencia europea, de color de piel blanco, un hombre, cis, hetero, con todas sus capacidades motoras, físicas, cognitivas y demás. Viniendo de familia con comodidad y seguridad económica, no significa que esta persona está completamente inmune al sufrimiento, pero sí que es verdad que empieza, ¿no? Empieza la partida con todo unos códigos trampa para poder manejar la vida de una forma más vinculada a su experiencia. Mientras que cada vez que vamos alejándonos de la perspectiva de este lugar de privilegio más elevado, va ocurriendo cada vez que perdemos una escalera de privilegio y entonces empezamos a encontrarnos con de qué manera el mundo empieza a limitar nuestro espacio. Es importante revisar esto porque al final también no es lo mismo una persona homosexual, blanca y con todas sus capacidades y cis que vive en Barcelona que una persona racializada, trans, también homosexual que está viviendo también en Barcelona, en la misma ciudad, incluso con potencialmente experiencias económicas parecidas, pero las oportunidades y la manera en la que tiene que lidiar con la vida son muy distintas. Y por eso que la conversación sobre interseccionalidad necesitamos tenerla al hablar de salud mental, sobre todo, y salud en general, porque entonces nos encontramos que de forma muy simplificada, como decía, ¿no? A medida que vamos, toda la investigación que se va dando por todas partes del mundo, tanto a nivel más macro como en comunidades más minuciosas, nos deja ver, nos permite ver cómo a medida que nos vamos alejando del lugar de privilegio más elevado, se van aumentando cada vez más los factores de riesgo, ¿no? De esa manera, de la forma más simplificada, un hombre y una mujer exactamente en la misma familia, exactamente en las mismas experiencias contextuales y ambas personas cis y hetero, es una verdad que no podemos negar que por el contexto en el que vivimos y la realidad social, la mujer tiene una escalera de discriminación adicional, es decir, por ejemplo, su cuerpo está en la conversación de la política, ¿no? Eso es un ejemplo muy evidente, mientras que el cuerpo del hombre cis hetero no está directamente en en conversaciones sobre política si el hombre puede decidir o no sobre su propio cuerpo. Entonces, salimos bajando de la discriminación, pasamos al rechazo, a la aceptación, como dos cosas distintas, ¿no? Como, bueno, evidentemente distintas, pero de qué manera la aceptación muchas veces se camufla como rechazo, ¿no? Que son esas frases, o más bien dicho, perdón, el rechazo se camufla como aceptación, que son esas frases de a mí no me importa lo que hagan mientras no lo hagan delante mío, ¿no? A mí no me importa lo que hagan, pero no hace falta que lo hagan en la calle. O no hace falta que hablen con los niños pequeños o demás. Y son todos esos elementos que van enfatizando, van agravando lo que son las experiencias. Entonces, cuando hablamos de seguridad, necesitamos hablar tanto a nivel social como familiar como a nivel médico. A nivel social, de vuelta, ¿no? Barcelona, por ejemplo, es una ciudad que lleva varios años consecutivos saliendo como una de las 3 o 5 ciudades más seguras, mejores para el colectivo LGTBIQ+. Pero sigue siendo absolutamente real que siguen habiendo situaciones de violencia y de homofobia, LGTBI-fobia en general, en la calle, en distintos lugares, en el centro comercial o en muchos sitios. Luego la seguridad a nivel familiar, ¿no? Muchas veces aparece la experiencia de una persona queer que no se atreve, no se anima, no siente la seguridad de poder compartir sobre su experiencia en su familia, y luego la familia se enfada, ¿no? Pero si yo te acepto tal y como seas, como sea, no importa.
pero pasa por alto el cómo antes de salir del armario, en la conversación de sobremesa, se hacen algunos comentarios degradantes, como puede ser, ¿no? Ay, ¿no? Ya empieza la fiesta de los maricones, ¿no? Y eso genera, aunque no sea necesariamente un comentario dirigido a la propia persona, y genera un ambiente que refuerza todo lo que es esa sensación de soledad, esa sensación de no tengo permiso de ocupar espacio y demás. Y luego a nivel médico lo mismo, ¿no? El diagnóstico como tal dejó de ser diagnóstico en el 1990, el trastorno de salud mental de la homosexualidad, pero hace 5 años, 6 años, no más, salió, ¿no? De qué manera un ginecólogo, una ginecóloga, no me acuerdo, a una mujer lesbiana ponía en su informe la categoría de diagnóstico homosexual lesbiana, haciendo referencia a como si sus experiencias, en este caso de una persona con ovarios poliquísticos, tuviera que ver con su sexualidad. Y eso, de vuelta, ¿no? Ya más allá de lo que son las experiencias violentas que pueden recibir las personas trans con todo eso, con médicos que se niegan a utilizar sus pronombres o sus nombres, o con médicos que se niegan a ofrecer soporte o incluso a patologizar, ¿no? Que sigue existiendo, luego hablaremos o haré una mención en cuanto hable más de la terapia afirmativa, pero sigue existiendo lo que son las terapias de conversión, que tienen que ver con una propuesta de terapia correctiva de arreglar a la persona queer. Entonces, con esta línea de la línea de movimiento, ¿no? De qué manera nos alejamos del rechazo, vamos pasando desde el rechazo, la tolerancia, que es como permito, aceptación, ¿no? Que entonces incluso doy permiso que se sienten en la mesa, invito a cenar. Abrazo en contención ya tiene que ver con reconozco, ¿no? La dificultad, de qué manera incluso esa idea tan simple como puede haber sido difícil para ti llegar del punto A al punto B al haber de caminar por la calle, ¿no? Como que es ese reconocer desde como decía antes en términos de interseccionalidad, ¿no? Reconocer el privilegio o la penalización por estar en escaleras en peldaños más bajos. Y llegando al punto de celebración que tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de dar permiso, ¿no? Más allá de yo te doy un espacio seguro, es promuevo que tengas espacios seguros, promuevo que, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo clínico, algo que para mí es muy importante es en mi despacho tener, más allá de si estoy trabajando con personas queer o no, o personas que hayan compartido su vínculo con la comunidad o no, tener en el despacho banderas, ¿no? No sé si se ve en pantalla, pero yo llevo bandera, soy potencialmente se me puede codificar como persona queer, y con lo cual es de qué manera proactivamente se generan espacios que puedan ayudar a la comunidad. Por ejemplo, esta misma charla, ¿no? Es de qué manera una entidad pone esta intención y todas las personas que estáis aquí estáis poniendo esta intención y este esfuerzo en reconocer, ¿no? Y buscar información para poder tener más acceso y más conexión con las experiencias de la comunidad. Hablando como decía, ¿no? A nivel salud mental y salud en general, en realidad, pero por lo que a mí me incumbe, enfatizo más en salud mental, tenemos tasas mucho más elevadas de lo que son las experiencias, sobre todo de depresión, de trastornos depresivos y de ansiedad, por lo que decíamos, ¿no? Por todas esas experiencias de soledad, la sensación de miedo, la sensación de tengo que performar, ¿no? Ya sea el poder pasar desapercibido y que no se note que soy gay, que soy lesbiana, que soy trans, que soy algo, o por contra, muchas personas del colectivo tienen la ansiedad de
si me acepto como gay, tengo que representarlo de esta manera, ¿no? Entonces te empiezan a tener esta conversación de qué manera empiezo a tener lo que es el rechazo con distintas partes de la comunidad. Aquí aparece algo en mi trabajo, algo muy importante con lo que trabajar, que tiene que ver con la homofobia internalizada, ¿no? O la lesbofobia, la gayfobia, la bifobia, la queerfobia en general, internalizada, que son esos relatos de cómo hablo sobre mí mismo y cómo pienso respecto a mí mismo para poder darme permiso a ocupar espacio al final, ¿no? Para poder aceptar distintas partes mías. Aquí encontramos una frase muy típica de lo que sería una persona un hombre gay con homofobia internalizada que dice, ¿no? Yo soy gay, pero no maricón, ¿eh? Yo no soy de esos, ¿no? Como en ese sentido donde encontramos, ¿no? Ese relato de qué manera incluso se genera el rechazo. Y encontramos tanto, por ejemplo, dentro de la comunidad, o dentro de los hombres que tienen sexo con hombres o mujeres que tienen sexo con mujeres, en ambos casos, encontramos como una misoginia muy fuerte y un sexismo muy fuerte en la idolatración de la representación masculina, ¿no? Entonces, en comunidades gays o en espacios de hombres que tienen sexo con hombres, el hombre más masculino, el que tiene la acción a nivel de dinámica sexual, el que lleva la conducta más activa, son las personas que tienen poder, más poder, y hay mucho rechazo y mucha violencia, o muchas experiencias de violencia en las personas que tengan, los hombres gays que tengan una representación más femenina, ¿no? Y hay mucho rechazo, muchas situaciones de abuso, justamente por lo que ahora hablaremos también del consumo de sustancias muchas veces y demás, ¿no? Y en mujeres parecido, ¿no? Lo que son las mujeres más masculinas o las butch lesbians, las que son más butch, las que anteriormente o algunas personas incluso todavía utilizan para sí mismas incluso, más tipo marimacho, eh, suelen ser las personas también dentro de comunidad de mujeres que tienen sexo con mujeres que dictan más el poder, ¿no? Y las más femeninas son las que quedan relegadas a un espacio de mayor sumisión. Entonces encontramos también a nivel comunitario un alto porcentaje, muy, muy alto porcentaje de consumo de sustancias y distintas toxicomanías por dos motivos, o lo simplifico en dos motivos. El primero, por la mayoría de los espacios están diseñados alrededor de la fiesta. Y alrededor de la fiesta, de un tipo de fiesta muy, volviendo con la idea anterior, muy puesta en ahogar la homofobia internalizada que pueden tener o la queerfobia internalizada que se puede tener. Y lamentablemente, un tratamiento muy poco eficaz a largo plazo, pero muy inmediato, es consumir, ¿no? Si lo que llamamos, por ejemplo, para muchas personas, el alcohol funciona como lubricante social para poder interactuar, para poder ser más suelto y para poder ser más sociable, ¿no? En ese sentido, cuando encima se encuentra con que no es solo que soy un poco tímido, sino es que además tengo todas estas experiencias internalizadas de odio y rechazo hacia mi propia persona, la sustancia pasa a ser ese recurso donde, de vuelta, ¿no? Trabajo y tengo muchos casos, muchas experiencias de personas que llevan teniendo relaciones sexuales toda su vida, personas que pueden tener más de 60 años y llevan teniendo relaciones sexuales homoaparentes toda su vida y en ese sentido, pero nunca, nunca, nunca sin sustancias. Y eso es un trabajo también muy importante de qué manera para muchas personas de vuelta, ¿no? El poder ocupar espacio dentro de la comunidad está directamente asociado al consumo de sustancias. Sí, incluso sustancias, por supuesto, incluyo también el alcohol, aunque sean sustancias legales, pero estas sustancias que son modificadoras de la conciencia. Luego también tenemos un muy alto porcentaje de comportamientos autolíticos y de ideaciones suicidas. Este fin de semana estaba dando una clase con gente que se está formando para ser terapeutas familiares y hablando de este punto, ¿no? De los factores de riesgo.
una persona compartía de un caso que había tenido, ¿no? De una amiga, ¿no? En un contexto laboral, no era ni tan solo un espacio clínico, pero una amiga que era una chica trans que en el contexto de trabajo, por el hecho de que él estaba dándole lugar, criticaron bastante y esta chica llegó el lunes que había hecho durante el fin de semana un intento de suicidio, ¿no? Donde muchas veces parece como muy... aparece una oportunidad muy despreciativa, ¿no? No hay para tanto, pero no olvidemos que está siendo como una negación las personas que viven este rechazo va más allá del rechazo, ¿no? Está siendo una negación de la propia experiencia. Es un mensaje de no existes, no tienes permiso de existir. Em, pongo un ejemplo muy exagerado. En los años 60, creo que fue, o 50 como tarde, como pronto, como tarde, sí, hubo un caso que se consideró como éxito de intervención médica de curación de la homosexualidad a un chico que le hicieron una lobotomía, le quitaron una parte del cerebro. Sí, fue exitoso el cómo dejó de ser homosexual, dejó de tener deseo sexual, dejó absolutamente de haber nada en ese sentido, pero también dejó de tener el más mínimo nivel de independencia. Fue una persona que estuvo de por vida hospitalizada con asistencia permanente porque quedó directamente, pues eso, ¿no? Eliminada la persona. Luego también tenemos un muy elevado porcentaje de trastornos de conducta alimentaria, em, por razones, en un sentido muy ágil, por razones como generales en realidad, porque los trastornos de conducta alimentaria, cuando miramos la perspectiva social, tienen mucho que ver con el contexto y de qué manera, ¿no? Distintas personas sienten que necesitan regular mucho y ejercer control con la ingesta, ya sea con cuánto ingiere o de qué manera luego lo gestiona. Pero con personas trans, por ejemplo, esto se vuelve algo muy despuntado, porque tiene además un punto muy estratégico, utilizo un poco a la ligera esta palabra, porque ocurre frecuentemente que tanto una mujer trans como un hombre trans, al reducir y controlar y incluso generar aversión por la ingesta, logra, insisto, utilizo muy a la ligera y pongo muchas comillas, espero que se vea en cámara, em, promover un cuerpo que se acerque más a su experiencia. Es decir, un hombre trans, por restringir la ingesta y dejar de comer o comer lo mínimo para mantenerse vivo, puede lograr, por ejemplo, reducir o frenar, con personas adolescentes, frenar el desarrollo mamario o incluso interrumpir los periodos por completo. Y una mujer trans, de forma parecida, ¿no? A través de controlar la ingesta, puede lo que veríamos en perspectiva de lo que sería una representación de la feminidad, puede feminizar más su cuerpo, es decir, hacerlo más pequeño. Luego encontramos también un alto porcentaje de trastornos obsesivos y demás patologías vinculadas que tienen que ver con eso, ¿no? Hay muchas experiencias paranoides donde eso, ¿no? Siendo el punto que partimos de base de que es verdad que hay gente pendiente de qué hago por el simple hecho de ser queer, mientras que con personas cis, hetero y mononormativas, la persona que esté pendiente de esa persona es porque la camiseta es bonita. En experiencias queer, ¿no? Es real la experiencia de me miran más. Y luego entonces se despunta, ¿no? Con todo lo que son distintos trastornos obsesivos más compensatorios, pudiendo llegar a ser muy complicado el punto de qué manera hay trastornos obsesivos centrados en la conducta sexual como tal, ¿no? Para algunas personas, por ejemplo, aquí sobre todo es mucho más elevado el porcentaje en hombres que tienen sexo con hombres,
personas que aprenden lo que es la gestión emocional a través del sexo. Es decir, tanto he tenido un mal día como he tenido una buena noticia, culmina mi relación con mi propia emoción a través de tener un hookup, tener un sexo con alguna persona desconocida al final del día. Hablando de la terapia afirmativa es una validación a toda costa de lo que es la experiencia identitaria de la persona. Eh, entonces, la experiencia identitaria de cada persona es válida y punto. Así como es también el vocabulario que use para describirlo. Es un ejercicio y eso lo podemos trasladar. Hay una entrevista, hay un momento que se graba no me acuerdo qué se llama la actriz, una actriz británica, hablando con una comunidad en Australia de una comunidad aborigen de mujeres, mujeres trans, una identidad de mujeres que lo que desde Europa o desde culturas europeas postcoloniales se referiría como una mujer trans. Entonces está hablando con ellas y ve mujeres con barba y demás, y entonces está hablando con ellas y le dicen, no, pero, hostia, pero si eres mujer, ¿por qué tienes barba? Y le contesta, ¿y a ti qué te da? ¿No? Y ella termina llegando a la conclusión y comparte, hostia, si utilizar él en vez de ella o ella en vez de él, le hago la vida más fácil a la persona que tengo enfrente, ¿qué me importa a mí tener una perspectiva rígida si su cuerpo es su cuerpo, su experiencia es su experiencia, y yo no pinto nada, ¿no? Viene a ser esa idea de la libertad de cada quien termina donde empieza la de los demás, ¿no? Entonces mi opinión termina en el momento en el que mi opinión está ejerciendo o describiendo una experiencia de la persona que tengo enfrente. Y la terapia afirmativa, ¿qué no es? Sobre todo no es una terapia correctiva, que viene a ser todas estas terapias de conversión que todavía existe y existen distintas estrategias en algunos lugares, incluso aquí en España, hay lugares donde se forma para poder hacer terapia de conversión de escondidas, ¿no? Como para que no te puedan denunciar, porque por suerte la terapia de conversión ya es ilegal aquí en España. No es ilegal todavía a nivel europeo. Se está justo revisando o procurando a ver si en este momento, en estos momentos, en la actualidad, se puede confirmar como ilegal. Y lo que no es también, lo que la terapia afirmativa no es una propuesta de descripción basada en el trauma, ¿no? Históricamente el trabajo con personas del colectivo, incluso, ¿no? Muchas experiencias no solo en el colectivo, busca una explicación de la experiencia vital en la actualidad en un punto de origen, ¿no? Describiendo por ejemplo, eres gay porque, ¿no? Hay personas que incluso tenían esa frase, o incluso la pueden creer a día de hoy, de eres gay porque tu madre no te dio de amamantar, ¿no? Por ejemplo, como intentar buscar una descripción causal de experiencia-consecuencia. Entonces, la terapia afirmativa y la práctica afirmativa, volvemos de vuelta, ¿no? Es ese énfasis de qué manera se pueden promover espacios que refuercen esa sensación de seguridad. Por ejemplo, incluso dentro del propio colectivo, hay muchos espacios que son aparentemente inclusivos para todo el colectivo. Por ejemplo, Pride Barcelona es un evento que ocurre en julio, es lo que sería el orgullo, que es lo que en Barcelona ocurre el desfile con las carrozas. Es una empresa que con muy buena intención eh, y sí que tiene recursos muy interesantes en cómo hace charlas y demás más inclusivas, pero por ejemplo hubo un año que tuvo mucha crítica que estaba siendo queriendo enfatizar la visibilidad y dar representación a a las mujeres lesbianas, pero todos los carteles que eran alrededor de publicitar la fiesta, el desfile y la manifestación del Pride Barcelona eran hombres de cuadraditos entallados y con un poco de suerte había diferencia de representación étnica. Pero igualmente, ¿no? Todo hombres y la estatua de Dios griego que se nos puede venir a la cabeza.
Entonces, de vuelta, ¿no? ¿De qué manera buscar espacios de comunidad que promuevan la sensación de seguridad? Por ejemplo, en Barcelona hay un grupo que hacen clases de boxeo para personas trans. Luego, por la zona de Gracia, hay una academia de todo lo que son actividades de movimiento, como puede ser baile, puede ser yoga y demás, para personas de géneros disidentes. Y de vuelta, ¿no? De qué manera buscar distintos eventos. Ahora está en activo la Mostra Fire, que es un festival de cine de colaboración entre el Casal Lambda y el Instituto Francés de Cine, que son exposición cada año con alguna temática distinta, exposición de alguna temática en particular, de películas a nivel mundial y de películas que no se suelen ver en cartelera de cine principal. Y de vuelta, ¿no? De qué manera se promueven y se desarrollan espacios seguros y sobre todo esa palabra para mí es muy importante, intencionales, es decir, proteger deliberadamente las distintas comunidades o las distintas experiencias, insisto, bajo esa perspectiva sobre la interseccionalidad. Y por fin llegó el final para que podamos pasar al final al turno de preguntas. Espero que haya sido útil y con mucha curiosidad espero las preguntas. Para cualquier cosa también, si no, aquí está mi contacto y ahora preguntas. Gracias.